¿Qué harías si para acercarte al poder tuvieras que renunciar a lo más íntimo de tu ser? Durante siglos, miles de hombres lo hicieron, no por devoción, sino por sobrevivir y dominar. Hoy te cuento la historia secreta de los eunucos, consejeros de reyes, guardianes de imperios y piezas clave de un sistema tan brillante como brutal. Y si estas historias ocultas del pasado te atrapan tanto como a mí, suscríbete ahora y acompáñame a desenterrar los secretos que moldearon el mundo. ¿Qué secretos ocultos guardaban los eunucos? ¿Fueron simples víctimas o figuras clave del poder en las sombras? Hoy desvelaremos cómo estos hombres, marcados por el sacrificio, jugaron un papel crucial en los destinos de imperios. Quédate hasta el final. La verdad que descubrirás te sorprenderá. Los primeros ecos de la castración, Mesopotamia y Egipto. Para entender el papel de los eunucos en la historia, debemos retroceder miles de años hasta las primeras civilizaciones humanas. Porque sí, la figura del eunuco no nació en China ni en Bizancio, sino mucho antes, en las profundidades del mundo antiguo. En la antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, ya existen registros de hombres castrados alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Eran utilizados como sirvientes en templos o palacios, especialmente en tareas donde la neutralidad sexual era vista como una ventaja. La castración los convertía, a los ojos de su sociedad, en seres diferentes. Ni una amenaza masculina, ni una presencia femenina. Esto los hacía ideales para custodiar a mujeres nobles, manejar secretos delicados o administrar riquezas sin aspirar a fundar una dinastía propia. Imagina los templos sumerios, donde estos hombres, despojados de su capacidad reproductiva, eran considerados puros, casi sagrados. Su transformación física les abría puertas que permanecían cerradas para muchos. Y este patrón se repite en Egipto. Durante el reinado de Tutmosis III, en el siglo XV años antes de Cristo, los eunucos aparecen como guardianes del harén real, ese mundo secreto donde vivían las esposas y concubinas del faraón. La confianza que se les depositaba era inmensa: proteger la descendencia real, evitar intrigas, asegurar la continuidad de la sangre faraónica. Pero ¿qué motivaba realmente a estas civilizaciones a adoptar una práctica tan extrema? ¿Era solo una medida de control? ¿O había una visión más profunda, incluso espiritual, sobre el sacrificio del cuerpo en favor del orden social? Lo cierto es que, desde sus inicios, los eunucos habitaron ese espacio ambiguo entre lo sagrado, lo político y lo humano. Y lo que comenzó como una práctica puntual se convertiría en una herramienta clave del poder durante milenios. El auge en Persia y Bizancio, confianza y estrategia. Si pensamos en eunucos, es casi imposible no imaginarlos en los majestuosos harenes de Persia. Durante la dinastía aqueménida, hace más de 2500 años, estos hombres eran los únicos autorizados a moverse libremente en los espacios privados del palacio. Su presencia garantizaba una cosa: seguridad. ¿Te imaginas lo que significaba ser responsable de cuidar a las esposas e hijos del rey? Era una posición delicada, pero también sumamente poderosa. Su neutralidad, impuesta por la castración, los hacía confiables. No tenían descendencia, por lo tanto, no eran una amenaza para la dinastía. Pero ese mismo hecho los volvía piezas claves en el juego del poder. Y su rol no se limitaba solo al cuidado del harén. En muchos casos, estos hombres alcanzaron puestos administrativos, diplomáticos e incluso militares. Un ejemplo impactante lo encontramos en el Imperio Bizantino, siglos después. Conoce a Narses, uno de los generales más exitosos del siglo VI, bajo el mandato del emperador Justiniano. Narses era eunuco y aún así dirigió ejércitos enteros, reconquistó Italia para el imperio y desafió todas las ideas preconcebidas de su tiempo.
¿Quién iba a pensar que alguien considerado incompleto podía vencer a reyes bárbaros en el campo de batalla? Este contraste es fascinante. Por un lado, eran marginados por su condición. Por otro, eran indispensables para los más poderosos. ¿No te parece curioso cómo una práctica tan brutal pudo transformarse en una herramienta de confianza y ascenso político? La castración no solo les quitaba algo, también les abría caminos que a otros estaban vedados. La historia de los eunucos en Persia y Bizancio nos demuestra que, a veces, el poder no está en la fuerza física, sino en saber jugar con las reglas del sistema, por duras que sean. De sirvientes a pilares del imperio. El caso chino. Si hubo un lugar donde los eunucos alcanzaron las cimas más altas del poder, ese fue sin duda la China imperial, especialmente durante la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII, donde estos hombres no solo servían, sino que gobernaban desde las sombras. ¿Te imaginas a un eunuco dando órdenes a generales, controlando las finanzas del imperio e incluso influyendo en las decisiones del emperador? En China, eso no solo ocurrió, fue una realidad cotidiana. El caso más asombroso es el de Zheng He, un eunuco convertido en almirante que lideró una de las flotas más grandes de la historia. Sus barcos eran tan grandes que los europeos ni siquiera los podían imaginar en su época. Entre el año 1405 y el año 1433, Zheng He dirigió 7 expediciones que llevaron la bandera china hasta la India, Arabia e incluso la costa de África. Más de 300 embarcaciones y decenas de miles de hombres bajo el mando de alguien que, en teoría, había sido mutilado para ser simplemente un sirviente. ¿No es eso una paradoja poderosa? ¿Cómo pudo un hombre como Zheng He alcanzar semejante estatus? Parte de la respuesta está en cómo los emperadores chinos veían a los eunucos, no como amenazas, sino como herramientas útiles. Al no poder tener herederos, eran vistos como leales por naturaleza. Su destino dependía del favor imperial, y eso los convertía en funcionarios obedientes y a veces desesperadamente ambiciosos. Pero eso no significa que no tuvieran agenda propia. Muchos eunucos formaron redes de poder paralelas, moviendo los hilos del imperio desde la oscuridad del palacio. Fueron títeres o titiriteros. En cualquier caso, la historia de los eunucos en China nos obliga a replantear lo que entendemos por poder y por sacrificio. El precio de la ambición, castración y desprecio. Hasta ahora hemos visto cómo los eunucos podían alcanzar poder, prestigio, incluso la gloria. Pero detrás de esos logros se esconde una verdad incómoda y brutal. Su camino comenzaba casi siempre con un acto de violencia. La castración no era un procedimiento médico seguro. En muchos casos se realizaba en la infancia, sin anestesia, sin condiciones higiénicas, y con una alta probabilidad de morir desangrado o por infección. Puedes imaginar el dolor físico y luego el impacto psicológico que eso dejaba. Era una herida que no solo marcaba el cuerpo, sino también el alma. Algunos eran vendidos por sus propias familias, buscando una vida mejor para el niño. Otros eran esclavos. Algunos incluso se ofrecían voluntariamente, sabiendo que castrarse era, paradójicamente, la única puerta posible hacia una posición privilegiada. Pero aunque lograran sobrevivir, su condición los perseguía siempre. En muchas sociedades eran vistos como menos hombres, como figuras ambiguas, perturbadoras, incómodas. En Roma, por ejemplo, eran motivo de burla entre los soldados. Séneca los menciona con desprecio. Su existencia desafiaba la norma, y eso incomodaba. ¿Y cómo reaccionaban ellos ante este rechazo? Muchos desarrollaron estrategias para sobrevivir. Algunos se volvían serviles hasta el extremo. Otros, en cambio, aprendían a manipular desde las sombras.
¿Quién iba a sospechar de alguien supuestamente sin ambición ni deseos carnales? Es una paradoja desgarradora. Cuanto más altos subían, más incomodaban. Eran esenciales para el sistema, pero nunca plenamente aceptados. Entonces, ¿fueron víctimas o cómplices? ¿Sufrieron el sistema o aprendieron a usarlo a su favor? Tal vez, como tantas figuras históricas complejas, los eunucos fueron ambas cosas. Y su historia nos obliga a mirar más allá de los mitos para enfrentar una realidad donde poder y sufrimiento iban muchas veces de la mano. De los harem otomanos a las óperas europeas, un legado inesperado. La historia de los eunucos no se limitó a Asia o al mundo antiguo. En realidad, su figura cruzó fronteras, adaptándose a distintas culturas y necesidades del poder. Y una de las sociedades que más los integró en su sistema fue el Imperio Otomano. En Estambul, dentro del majestuoso palacio de Topkapi, los eunucos formaban parte del corazón del poder. ¿Sabías que existían dos castas de eunucos? Los blancos, traídos principalmente de los Balcanes, y los negros, procedentes del África subsahariana. Cada grupo tenía funciones distintas. Los negros, por ejemplo, se encargaban de los harenes, cuidando de las concubinas del sultán. Los blancos, en cambio, ocupaban puestos administrativos e incluso diplomáticos. Uno de los más influyentes fue Beshir Aga, un eunuco negro que llegó a tener un control enorme sobre las decisiones del imperio. Imagínate a un antiguo esclavo convertido en una de las personas más poderosas del mundo islámico del siglo XVII. Pero lo más sorprendente es cómo Europa también desarrolló su propia versión del eunuco, aunque con un giro artístico. Entre los siglos XVII y XVIII surgió la figura del castrato, hombres que eran castrados antes de la pubertad para conservar su voz aguda. En la ópera barroca, estos cantantes eran adorados como auténticas estrellas. ¿Has oído hablar de Farinelli? Su voz se decía que era capaz de mover el alma. Los teatros se llenaban para escucharlo y las cortes europeas competían por tenerlo. Pero detrás de ese talento había una infancia mutilada y una identidad marcada para siempre. Es fascinante y perturbador a la vez. Mientras en Oriente los eunucos protegían imperios, en Occidente entretenían a reyes. ¿No es increíble cómo una misma práctica puede adquirir significados tan distintos según la cultura? Un legado que nos hace pensar. La historia de los eunucos es mucho más que una anécdota extraña. Es una lección sobre cómo la sociedad moldea el cuerpo para controlar el poder. Desde los templos de Mesopotamia hasta los teatros de Europa, estos hombres marcaron el curso de la historia. ¿Fue su condición una condena o una oportunidad? ¿Víctimas o estrategas? ¿Qué te parece esta fascinante y a menudo sombría historia? ¿Crees que su condición fue siempre una limitación o, en ciertos contextos, una extraña ventaja? ¿Tú qué opinas? ¿Conocías la amplitud del papel que jugaron los eunucos en la historia? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu perspectiva. Y si te ha intrigado esta inmersión en el pasado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir explorando juntos los enigmas de la historia. Nos vemos en el próximo enigma.